¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conectando.mx. Me querido Juanjo, te doy la más cordial bienvenida. Pues tenemos resultados electorales, tenemos todo el análisis al estilo Conectando Puntos a partir de nuestra visión como ciudadanos y vamos a ver si hubo fraude, si no hubo fraude, si los números están correctos, nos equivocamos en lo que estábamos planteando. Y en este análisis vamos a ver esto. Quédense con nosotros para que podamos conocer nuestra visión en Conectando Puntos MX. Pues mi querido Juanjo, Hola ahora sí Claudio, ya, ¿cómo estás? muy bien, la verdad es que creo yo, como muchos, sorprendido de lo que vimos en la pasada, pues ya ahora sí, la pasada elección aquí en México, y pues la verdad, mucho que analizar, como dijimos en la semana, ya con pues resultados, análisis, y viéndolo de una forma más analítica y sensata posible, amigo. Así es, Juanjo. En la semana pasada que hablamos del asunto, planteábamos cuatro posibles escenarios en los que por supuesto uno era Claudia, presidenta, con la mayoría del Congreso, y que para nosotros era lo más remoto, ¿no? Es decir, que no podía pasar. Con un muy cercano al 50% de probabilidad, Claudia presidente sin mayoría en el Congreso, que pensábamos que era eso, y que competía con lo que aparentemente era lo más cercano, Xóchitl con mayoría del Congreso, ¿no? Entonces, para que pudiera estar como más equilibrado. Sin embargo, bueno, pues el domingo en la noche con una cantidad de situaciones que se prestan a especulaciones y a sospechosismos, diría el clásico Krill, eh, pues nos enteramos a altas horas de la noche que era Claudia con una aplastante victoria, ¿no? Después de que además también, lo hemos dicho, no daban los números para que fuera así, pues resulta que sí. Y ante eso, Juanjo, yo quiero plantear, ¿no? Obviamente charlando e intercambiando los puntos de vista. Yo estoy seguro que sí hubo un fraude, pero también estoy seguro que sí ganó Claudia, limpio. Y entonces, ¿por qué hubo fraude? Pues bueno, lo platicaremos. ¿Cómo fue el fraude? Eso sí no lo tengo muy claro. Me imagino un par de cosas porque veo, noto, hay indicios, hay muestras y hay pruebas de cómo se fueron dando, pero no lo tengo perfectamente claro. Y sin embargo, también tengo otro punto de vista atrás que creo que es un segundo factor que hay que analizar, que te lo voy a plantear. Ya lo platicamos aquí también, estoy seguro que lo vimos en octubre, mi querido Juanjo, lo platicamos y lo comentamos. Ahora te comparto. Y al final, pues bueno, entender que esta situación en la que nos estamos encontrando hoy, la generamos nosotros también, ¿no? Entonces, pues vamos a ir comentando estas situaciones. No sé por dónde quieras comenzar, probablemente con lo que sucede el domingo, ¿no? Que se dan algunas situaciones que son importantes, porque creo que la primera contradicción a la que nos encontramos es que tanto en medios de comunicación, en redes y por supuesto lo vivido por todos con quienes hemos hablado, vimos una muy, pero muy, muy copiosa elección Sí, y los números que arroja el INE dicen que no fue es. tanto. Yo creo que ese es el primer cosa que nos brinca. Y por supuesto, ante este número, ver la cantidad de votos que recibe Claudia por encima de López Obrador, a mí me parece extrañado, muy extraño, ¿no? Entonces, no sé, digo, ya, te estoy diciendo que por donde tú quieras y ya te metí al tema. No, 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 bueno, de hecho, sí, por ahí quisiera yo empezar, o sea, estamos hablando que yo por lo menos tuve la percepción aquí en León de que salió a votar más gente que la elección pasada.
Sin embargo, me llama mucho la atención, como tú dices, que el mismo INE reporta que la participación ciudadana cayó, que pasó de un 63,4% del 2018 a un 61% de ahora. Bueno, esa es la primera incongruencia. La segunda, Claudio, y como bien dices, es, mm, pues Claudia Sheinbaum consiguió 5 millones de votos más. ¿Qué quiere decir? Que consiguió 35 millones y López Obrador en el 2018 ganó con 30 millones. Cabe mencionar que si te vas a los datos, pues, pues Morena de 9 estados o gobernaturas que se estaban disputando, se llevó 7. O sea, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, y de pasada le quitó al PAN Yucatán. De esos, pues solamente ganaron elecciones gubernamentales Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, pero el problema de todo esto es que sí ganaron, pero tanto en Guanajuato como en Jalisco ya hay mayoría en los senados. O sea, lo que vimos, si pudiéramos ejemplificarlo en un fenómeno natural, sería un tsunami. O sea, eso que no lo ves venir y de repente llega brutal y arrasa. Pues así más o menos fue la situación. Y la verdad de todo esto, Claudio, es que a mí me llama mucho la atención, no sé, tú que eres especialista en la semiótica, que hay muchas contradicciones en el día de la elección. Por ejemplo, cuando sale Xochitl y con Alito y Marco Cortés, se ven, ya ganamos y se ven muy motivados y se ven muy contentos. Y cuando sale Mario Delgado a decir que ganaron todo, tú ves la reacción de todos, la misma Claudia Sheinbaum, cuando va en el traslado de su casa a su casa de campaña, se ve desencajada, ¿no? Y cabe mencionar que tardaron muchísimo, por lo menos Claudia, en decir que ganó y de una manera que me llama mucho la atención. Ahora, yo no quisiera caer en las suspicacias, pero tú dijiste hace 2 programas, ¿qué hace gente de Venezuela, particularmente el presidente de Venezuela aquí, pero también gente de Cuba? Gente de Cuba que dentro de lo que se anda especulando, pues son expertos en las manipulaciones electorales. Entonces, yo quisiera pensar como tú, de hecho sería lo más sano que realmente sí ganó Claudia Sheinbaum arrasando. El problema de esto es que si no ganó de esa manera, pues estamos ante un fraude que también difícilmente lo vamos a revertir. ¿Por qué? Pues porque López Obrador y el partido que fundó, pues tienen el poder y ya tienen el poder absoluto. Ahora, ¿qué me llama mucho la atención, Claudio? Y lo comentamos antes de salir al aire, de que yo creo que ni ellos esperaban este triunfo, porque los mismos integrantes de Morena en este momento se ve una desorganización y una lucha por los poderes que te ejemplifica al PRI de los 70. Haz de cuenta que regresamos a ese PRI donde no es que ellos no supieran que iban a ganar, que ya las disputas eran entre ellos mismos por estar en los cargos que ya tienen acceso. Entonces, híjole, Claudio, la verdad es que no sé si irme tanto por qué pasó, quién votó según los análisis, si fallaron o no las encuestas, que en este caso creo que no fallaron por los resultados, o irme, ¿qué le faltó a Xochitl? ¿Realmente la oposición en algún momento eh, hizo negociaciones con Morena para no apoyar al 100% a Xochitl? O sea, realmente a Xochitl, desde mi punto de vista, y para darte la palabra y ver por dónde lo vemos, porque hay una infinidad de ángulos que ver, este, pues al final vimos a una Xochitl sola. Y quisiera yo pensar que los 15 millones o 16 millones de personas que votaron con él, pues a lo mejor son esa marea rosa que siempre salimos a manifestarnos en contra, pues de lo que pensamos que atentaría a la democracia en México.
Sin embargo, la disyuntiva está, Claudio, en como tercer ángulo de los muchísimos. ¿Realmente la gente sí está tan cansada del PRIAN que prefirió darle otra vez la oportunidad a Morena? ¿O realmente la gente eh, está esperando a lo mejor que esa marea rosa se pueda traducir ya en un nuevo partido político? ¿Qué pasó con Movimiento Ciudadano? Y digo qué pasó porque lo que vimos particularmente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que era su bastión, y después de los escándalos, pues vimos que quedó en tercer lugar. Perdieron la mayoría en sus cámaras. Y pues para acabarla de poner el colofón a todo esto, pues pierde la esposa de Samuel García. Entonces, nos deja mucha información, nos deja muchísimo análisis, pero yo creo que al final, como ciudadanos, nos deja muy divididos, Claudio, porque en las redes sociales pues tú ya ves comentarios de que tómenla, ardidos, y íbamos a ganar. Y por el otro lado, ya empiezas a ver el de que no manden las fotos de donde votaron porque el fraude fue masivo. Al final, creo yo, para terminar, pues que lo habíamos dicho, quien hubiera o quien quedara, que en este caso es Claudia Sheinbaum, quedó de presidenta, le va a tocar un país muy dividido, le va a tocar un país endeudado, le va a tocar un país que tiene muchísimos problemas internos, inmediatos la seguridad y inmediato el sistema de salud y generar la confianza para los inversionistas, porque cabe mencionar que automáticamente, en cuanto se supo que Morena había ganado por medio de Claudia Sheinbaum y había ganado la mayoría calificada para hacer modificaciones en la Constitución, pues automáticamente los mercados reaccionaron y el peso llegó casi a 18 pesos y la bolsa de valores se desplomó. Entonces, pues ahí están los temas, Claudio. No sé si el tiempo nos dé, pues para realmente no hacer un análisis profundo de cada uno, pero sí poder tocar con la mayor serenidad posible cada punto, Claudio. Y yo te traigo otros dos puntos, mi querido amigo, a partir de eso, que se derivan y que sí quiero tomar. Vámonos por la primera parte. Efectivamente, la comunicación era de victoria por parte de la oposición, muy contundente en todos lados. Aquí particularmente, además, en la Ciudad de México, el Ángel ya estaba reservado, tenía un templete, estaba la Sonora Dinamita a punto de subirse a empezar a tocar, ya estaba todo listo, por supuesto, contra representantes de los partidos en la sala del INE, donde estaban revisando todo, que iban dando la posibilidad de que efectivamente pasara. Y veías la cara de nerviosismo y de derrota de Morena y de todo el partido oficialista, que por supuesto te daban a comunicar esto. Y luego viene el primer retraso, ¿no? El PREP se abre a un horario y como normalmente ocurre desde que hay PREP, en un momento de la noche, alrededor más o menos casi siempre de las 9 de la noche, se da la tendencia que muestra algo irreversible y hacia dónde van los conteos solamente de presidente, ¿no? Sí. Y sale eso. Y un poquito más tarde ya se da un mayor conteo porque se calcula que alrededor de las 4 de la mañana del lunes ya tengamos un conteo que ya da la tendencia definitiva, pero que dicen normalmente no cambia. Y aquí hacen un aviso de que no se va a dar a esa hora, lo van pasando a las 10, 10 y media, 11, 11 y media, y a las 12 y unos minutos sale finalmente Guadalupe Tadei, cuando además ya tenemos en el PREP, estamos viendo que hay un menos de 10%. Ojo, esto es sumamente importante, de los conteos en el PREP, es una cantidad que no amerita dar una tendencia y da por ganado 2-1 a Claudia Sheinbaum por sobre Xochitl Gálvez, perdónme. Ujú. Y cambia el panorama porque cancelan el Ángel, la Sonora Dinamita, los festejos. Xochitl
habla por teléfono a Claudia para felicitarla y reconocer que no la favorecen. Se especulan un montón de cosas, que incluso tienen secuestrado al hijo de Xóchitl para que aceptara la derrota y shalala. Y estamos viendo la votación, el conteo del PREP que va avanzando ligeramente, los retrasos en México, en la Ciudad de México, una caída del sistema y cuando regresan se revierte para que gane Clara Brugada, una serie de situaciones raras, pero además Tadei comete otra irregularidad, que es dar los resultados completos de presidencia, de gobernaturas y de Cámara Legislativa, ¿no? Diputados y senadores, de manera inmediata, ya diciendo incluso el número de diputados y de senadores que iba a tener cada uno de los partidos y con la sobrerepresentación, es decir, una comunicación que normalmente se hace hasta el miércoles después de la elección, ella tenía los resultados después de haber especulado y todo. Pero sucede algo también que a mí me parece muy sintomático y que es algo con lo que además quiero terminar en unos, bueno, el programa o mi participación en el programa, que es que ahora Epigmenio Ibarra fue a participar en una mesa de Televisa, ¿no? Sí, Recordemos que Televisa hace 15 días hizo público un reportaje en el que se mostraban las irregularidades y los desvíos de fondos que estaba haciendo Rocío Nale. Y ante eso el presidente dijo, Rocío es de toda mi confianza, no he hecho nada, y shalala. Televisa no está haciendo periodismo y todo, y termina amenazando a Televisa, a Emilio sí, Azcárraga de manera directa, con quitarle la concesión si no sí, hacía un periodismo de profesional, dice, y estar con el pueblo. 15 días después vienen las elecciones, hay una mesa especial donde está como invitado Epigmenio Ibarra, que además es raro porque normalmente había estado en debates y en todos los demás eventos en imagen con Ciro como invitado. Ahora está en Televisa y antes del aviso y todas las cosas, Televisa es la primera que anuncia que gana Claudia Sheinbaum con 2-1, sin tener conteos y sin abrirse el PREP. Ellos son los que anuncian y además corren el primer reportaje con la cápsula de la reseña biográfica de Claudia Sheinbaum, lo que normalmente ocurre cuando ya se nombra al presidente. Es decir, dan un madruguete y cuando se sí, dan cuenta, chin, la cagamos, la regresan, pero ya no pueden hacer nada porque ya habían dado un aviso. Es decir, ¿por qué platico esto? Porque parecía que ya había una instrucción de decir, va a ganar Claudia, pase lo que pase. La instrucción fue para la oposición, fue para Xóchitl, fue para los medios de comunicación y lo tienen que ir a decir. Yo además veía un poquito de Radio Fórmula, veía un poquito de Imagen, veía un poquito de Televisa, es decir, veía un poquito de todos sí, y me extrañaba, por ejemplo, que bueno, no vayamos más lejos. Loret aceptó que había ganado Sheinbaum sí, sí, arrastrando, ¿no? Que me parece extrañísimo que lo haya extrañísimo. aceptado. Pero los conductores que yo estaba viendo que normalmente eran de la oposición y que se habían manifestado en contra de la 4T, también aseguraban que había arrasado Claudia sin tener ningún elemento real más que las encuestas de salida y las tendencias que estaban saliendo, sin tener el PREP bien. Es decir, con el 6% del PREP ya estaban dándole la victoria fulminante a Claudia Sheinbaum. A mí eso me empezó a despertar la suspicacia de que algo estaba pasando, ¿no? Sí, Sale y cambia y etcétera, pues bueno, creo que sí era cerrada la votación. Yo sigo considerando que había probablemente una diferencia entre 4 y 5 puntos, pon tú 10, siéndole, entre una y otra candidata, lo cual no iba a permitir que se hubiera dado una victoria contundente con ninguna de las dos. Y ya sabemos que parte del show electoral es que quien pierde, no importa en qué lugar, impugnen la elección porque no están de acuerdo, ¿no? Esa es parte del show siempre. Pero para que legalmente pueda correr una impugnación judicial y que pueda entrar al tribunal y lo puedan calificar y en su caso que proceda la impugnación o bien, ya en un extremo caso que creo que no se ha dado nunca en nuestro país, que se anulara una elección, el margen tiene que ser muy, muy pequeño, ¿no? Yo por eso es que creo que Claudia sí ganó, pero ganó por un margen muy pequeño, tal vez de 2, 3 puntos. Pero el fraude se hizo probablemente cibernético, probablemente con
software que utilizaban para contar, probablemente con boletas que ya estaban prehechas, probablemente con esta situación polémica que hay de que las actas se entregaron por duplicado en cada casilla con una firmada y una no firmada y que probablemente se llenaron unas que no eran y etcétera, donde ahí probablemente inflaron, ¿no? O una mal captura, es decir, lo que fuera se hizo únicamente para poderle dar una ventaja aplastante a Claudia Sheinbaum y entonces no hubiera lugar a ninguna especulación ni por supuesto ningún juicio y que el tribunal tuviera que calificarlo de bien hecho. Yo creo que ahí es porque se da el fraude, pero no creo que Claudia haya perdido. Donde sí creo que hay definitivamente irregularidades tremendas es en la Cámara de Diputados, sobre todo, porque no, la ley no permite que haya el número de diputados que ahorita está asignando no solo la Cámara, no solo el INE, perdón, sino incluso la secretaria de Gobernación, que ya dijo que incluso quiénes eran y en dónde se iban a sentar y de qué color tenían que ir vestidos el primer día, ¿no? Sí, Y que dan una sobrerepresentación al Partido Verde y al PT cuando obtuvieron un porcentaje que no les permite tener ese número de curules, y en cambio el PAN, que obtiene el doble de proporcionalidad, tiene la mitad de curules, ¿no? Que están dando. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que seguramente no están bien y sin embargo se siguen cantando con mayoría absoluta, no solo la calificada ni nada, sino absoluta para poder llevar a cabo y eso lleva a que tienen estos avisos que lo voy a comentar después porque tiene que ir relacionado con el puente que quiero ir yo sí, sí, haciendo sí. con esto, ¿no? Pero, pero esa es una de las cuestiones que yo veo, me quedo Juanjo, porque eh, en esta situación donde la semiótica es sumamente importante, es decir, el lenguaje no verbal no puede estar actuado, no puede estar tratando de representar para querer dar otro mensaje. Y en un asunto donde lo que se quiere decir es que hay una victoria aplastante, contundente, se tiene que transmitir. Y eso no estaban transmitiendo los de Morena, es decir, parece que sabían y que entendían que no tenían una victoria asegurada, que estaba competido, pero después de que entra el PREP y el software, porque finalmente fue a través del software, y que ya habíamos platicado, teníamos suspicacias de que habían contratado el software de Venezuela, había venezolanos aquí, estaban los cubanos, estaba Evo Morales, que no tenía nada que estar haciendo aquí, había irregularidades raras, ¿no? Y nos encontramos con este resultado que pues saca de onda. Y un detalle nada más, Juanjo, para darte ya la palabra. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo muy bien cuando ganó Fox en el 2000, domingo en Sí, la noche, el 2 de julio, este, pues era una celebración impresionante. La gente se fue al Ángel, festejó de una forma impresionante y se vio un júbilo en el país que duró un montón. No sé si te acuerdas que a los X días, no me acuerdo ni siquiera cuántos fue, Fox fue a la Basílica a dar gracias, interrumpió en toda la programación, la gente estaba pendiente. Es decir, se vivió un júbilo en la ciudad, sí, país, pero yo por lo menos lo viví en la ciudad. Vea, cuando ganó AMLO en el 2018, hubo un júbilo impresionante. Por supuesto que hubo una fiesta en el Zócalo, se desbordó. Su discurso del domingo en la noche fue tal que vivimos en un júbilo impresionante, por lo menos 2 semanas cuando empezaron los problemas de la transición. Pero había un júbilo, se notaba. Yo no sé tú, pero yo aquí en la ciudad me he subido al metro, me he subido al metrobús, he estado en la calle, fui al centro, he estado en muchos lugares y no se vive un júbilo. La gente no está contenta de la victoria que tiene y eso me llama mucho la atención. Si sí, tanta gente votó, si tanta gente está contenta, si tanta gente... Y además, Juanjo, pues bueno, tú lo sabes, hemos hecho este programa y hemos despertado disgustos y enojos entre mucha gente que, te digo, pues estos jilgueros del bienestar que han sido, este, gente que ha estado atacando a la oposición y que se han estado burlando. Entonces, esta semana han estado muy moderados sí. porque no entiendo, a mí esto me causa una contradicción importante. El mismísimo López Obrador no está contento, no está jubiloso. En cambio, Fíjate, Claudia sí, ¿eh? Yo bueno, aclaro.
veo súper contenta y te voy a decir una cosa, con todo lo que me cae gorda y todo lo que sea, me da mucho gusto verla contenta. Se ve feliz, ¿no? Fíjate que yo quisiera empezar por lo último que dijiste. Si seguimos la línea de los twitters de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, te puedo decir que la primera impresión que yo tengo, Claudio, es de que ya empezaron los choques. Y te lo comento porque no sé si recuerdes, al día siguiente que ganó Claudia Sheinbaum, López Obrador así de la nada indicó o generó la instrucción que el secretario de Hacienda iba a seguir siendo el mismo. Y Claudia Sheinbaum tardó un día para confirmarlo. Otra cosa que me llamó la atención es López Obrador, eh, algo que fue distintivo en su gobierno es cero contacto con el exterior. Y Claudia Sheinbaum en su timeline nos presume diálogos con presidentes de otros países y nos presume felicitaciones de otros presidentes hacia ella. Eh, López Obrador, junto con Ricardo Monreal y Nacho Mier, nos comentaron que ellos iban a hacer todo lo posible para que todavía en el periodo de López Obrador, de aquí a agosto, que es cuando se pueden hacer iniciativas de reforma, se reforme masivamente el Poder Judicial, se haga un reajuste en el INE y que se desaparezca el Nacional de Acceso a la Información. Lo contradictorio de esto, Claudio, es que apenas ayer Claudia Sheinbaum dice no, estas reformas no van y las vamos a analizar. ¿Qué está pasando? No lo sé, Claudio, pero aquí el punto es de que yo quisiera pensar, y ahí sí no tengo temor a equivocarme, Claudio, pues que López Obrador es un cuate con mucho carisma, que aglutina masas, pero que es un ignorante. Y contrario a Claudia Sheinbaum, es una persona que carece de carisma, no aglutina masas. Realmente la elección fue pues, por la mayoría de los apoyos sociales que se dan y se han repartido, pero yo sí considero que Claudia Sheinbaum sí está preparada. De hecho, ella en su timeline también nos ha mostrado entrevistas en inglés y entrevistas a medios internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que voy a arrancar, como te comenté antes del programa, diciendo que me va a pasar lo mismo que con López Obrador cuando llegó a la presidencia. Enrique Peña Nieto, yo creía que mis ojos habían visto y vivido el peor gobierno. Pues sin temor a equivocarme, el peor gobierno ha sido el de López Obrador, pero también debo de respetar la decisión de la mayoría y en este caso, pues Claudia Sheinbaum, quiera yo o no, es mi presidenta. Ahora, quiero rescatar algo o hacer un paréntesis. En el aspecto cultural, Claudio, creo que me da muchísimo gusto que haya ganado una mujer en un país tan machista. Y creo que el que haya sido Claudia Sheinbaum es muy bueno porque representa a la mujer triunfadora, a la mujer intelectual, a la mujer académica, a la mujer que pese a cualquier circunstancias, digamos que así se dieron en México, pero que pudo llegar a lo más alto que pudiera llegar cualquier mujer en cualquier país, que es ser la que dirija ese país. Quisiera pensar sobre estas dos hipótesis que te estoy comentando, que Claudia Sheinbaum a lo mejor muy dentro de ella sí quiere deslindarse de López Obrador y marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si hace un buen gobierno, entonces quedaría marcado que la mujer sí puede gobernar indistintamente a lo que nosotros como género masculino podamos atacar o achacar hacia la mujer. Pero por otro lado, sería grandioso
perdón por el adjetivo de esa manera, que Claudia Sheinbaum sí se deslindara y que Claudia Sheinbaum sí pusiera los ejes de un buen gobierno. Y de ser así, Claudio, sin temor a equivocarme, yo votaría por Morena en las siguientes elecciones, pero está por verse, porque al final en mí queda lo que pasó con López Obrador. Tú y yo lo platicamos, pues no sé, creo que al siguiente día que ganó López Obrador, que el discurso que dio en el Zócalo, para mí fue un discurso esperanzador, lleno de ilusión, un discurso que como mexicano me llenó el oído. ¿Por qué iniciamos este programa, Claudio, como dos ciudadanos? Pues por una sencilla razón que espero que se termine en este capítulo, que es lo único que hicimos tú y yo, Claudio, no fue criticar al gobierno, fue comparar, constatar y ver si lo que él prometió lo llevó a cabo. Esa fue nuestra función en este espacio. Tendremos nosotros que hacer una reconfiguración y ver de qué manera vamos a analizar los actos de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero al final, pues yo me quedo con ese matiz positivo. Qué bueno que fue una mujer, qué bueno que fue una mujer académica y preparada, porque ahí es donde entra ese análisis que tendríamos que hacer si Xochitl realmente era la mejor candidata. Y pues obviamente vimos que no, porque al final pues la dejaron sola. Yo no sé si dentro de lo que tú has platicado esté también en el imaginario, Claudio, de que si el PAN o el PRI llegaron a una negociación con Morena, pero lo que me llama mucho la atención es que en el Senado ya la segunda fuerza va a ser el Partido Verde. Lo que me llama la atención es que en votaciones generales tuvo más votaciones Movimiento Ciudadano que el PRI. ¿Qué lección tenemos o qué lección nos llevamos como mexicanos? Y nosotros, me incluyo en este momento como oposición al gobierno de López Obrador, ¿cuál va a ser nuestra tarea? ¿Desde qué ángulo tendremos que hacer la crítica o el análisis? Le damos un espacio, Claudio, de 3 meses o de 6 meses a Claudia Sheinbaum, y en ese espacio, ¿de qué hablamos? Hablamos de la oposición, hablamos de cómo se va a reinventar, hablamos a lo mejor de la época de Vasconcelos que se fue y regresó y creó un nuevo partido, hablamos de cómo Xochitl va a regresar al Senado y va a representar a la gente que lo apoyamos. O sea, me quedan tantas incógnitas. Realmente me rebasó el resultado y me rebasó las circunstancias. El hablar ahorita de un megafraude, Claudio, híjole, yo creo que por la democracia de México no es sano. Sin embargo, dentro de las estrategias que están saliendo a la luz pública es que se retrasaron los registros en los cómputos del PRE, porque los primeros registros que llegaron fueron de votos masivos a Xóchitl Gálvez. Entonces, si tú arrancas con un voto masivo a una candidata de oposición y después arrancas con una Claudia Sheinbaum muy abajo, y en el lapso de la madrugada Claudia Sheinbaum rebasa y gana. O sea, son cosas pues que por desgracia se van a quedar ya en el terreno de la conspiración, en el terreno del si pasó o no. Yo quisiera darle la vuelta a la hoja o a la página y pues dar la oportunidad a Claudia Sheinbaum y unirme a esa esperanza de pensar que va a ser bien las cosas. Ahora, ¿qué me queda en el tintero, Claudio? Pues me queda un mal sabor de boca porque tú y yo sabemos que los programas sociales fueron gracias a ti y a mí y a las personas que trabajamos y que de nuestros impuestos y de lo que todo lo que tomó López Obrador, de lo que bien se había hecho, lo repartió. Lo que sí hay que reconocer es que López Obrador conoce la psique del mexicano, conoce el momentum y conoce también muy bien las estrategias políticas. Entonces, eso sería mi análisis y mi conclusión en función de lo que tú comentas, Claudio. Justo, Juanjo, hay de estas cosas que comentas, hay varios aspectos
que quisiera retomar, solo comentando, coincido contigo en que ya hablar del fraude de estos momentos no va a abonar en nada, Sí, aunque yo pueda decir, sí, lo hubo y lo sostengo, pero la realidad es que tampoco tengo las pruebas, ¿no? Solamente hablo de estas cuestiones que me parecen, pues, suspicacias porque es muy, muy raro las cosas como fueron pasando. Y olvidé decir que aunado a eso, también renunció en la noche el encargado de informática del INE y arrasaron con todo el departamento. Entonces, evidentemente ahí hay algo extraño, pero bueno, no me quiero meter en el asunto, porque de verdad yo sí creo, ahorita que hablabas de los programas sociales y todas las becas, claro que tuvo una intervención importantísima, ¿no? Pero ahora lo voy a comentar, porque antes de ese detalle quiero ahondar en otra cosa que también ya medio comentabas, porque el domingo en la noche, pues bueno, a la noche ya eran las 12 de la noche, no teníamos bolsa mexicana de valores, no teníamos, ya no había forma de que el dólar se moviera, se deslizara para ningún lado, pero sí amanecimos a las 5 de la mañana, que ya empezamos a tener noticias pues de Europa, de la bolsa, por supuesto Japón, y en Estados Unidos ya empezaba a haber un poquito más de movimiento y de los mercados se empezaban a activar y el dólar amaneció perfectamente bien y la bolsa amaneció perfectamente bien. No fue sino hasta que a mediodía se les ocurre decir que tenían eh, la mayoría o la mayoría absoluta y que iban a hacer los cambios de de la Constitución, cuando el dólar se disparó sí. y la bolsa cayó casi un 4%, que era lo más que había caído en pues, todo el sexenio, por lo menos. Es decir, fue algo grave. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, Claudia Sheinbaum va a la oficina de Ramírez de la O, Sí. se entrevista y entonces avisa que había aceptado mantenerse en el cargo, ¿no? Y en ese momento se calman todos los mercados y se apacigua todo. Y así hemos estado todos los días. Es decir, hay una comunicación por parte de Morena o de los diputados de Morena en las que van a ser, están amenazando la comunicación que hizo Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, por supuesto, el día de ayer, donde dicen, a ver, López Obrador nos mandó 18 reformas constitucionales. El 1 de septiembre las vamos a meter todas. Nosotros vamos a trabajar ahorita en el documento para que en cuanto lleguen los nuevos se las pasamos. El 2 de septiembre se votan y el 3 la publicamos y tenemos nueva constitución. Ujú, Entonces López Obrador viva su último mes de mandato con la nueva constitución y su gran logro y gran victoria que teníamos. Y otra vez se dispara el dólar, empieza a haber problemas, no sé, y tiene que salir Ricardo Monreal, que está junto a él y lo está respaldando, a decir, no, vamos a ser moderados, no van a hacer los cambios tal, estamos abiertos al diálogo, porque hay una llamada de Claudia Sheinbaum para decir, a ver, se me calman, no va a pasar eso. Entonces, me llama la atención porque hay una contradicción. Bien dices, hay una separación. A López Obrador no lo veo muy contento, pero en ujú, este punto, solamente en este punto lo que hay que comentar, o lo que yo quiero comentar es, resulta que Claudia Sheinbaum como presidenta virtual o virtual presidenta, creo que se debe decir, ahorita, pero con el liderazgo, el mandato y finalmente ahorita la última palabra, se tuvo que supeditar al poder económico para ujú. calmar las cosas porque de lo contrario iba a ocasionar un problema. Así es. Quien tenía que haber dicho eso era AMLO, es el presidente en funciones. Quien tenía que haber dicho eso era la Cámara de Diputados. Es decir, Claudia no tenía por qué salir a dar la cara y sin embargo lo calmó, pero lo calmó diciendo, yo me voy a acatar con lo que dicta el poder económico. Y entonces yo siento que hay una buena noticia porque una comunista se está acatando al mercado, está aceptando las indicaciones y entonces está tranquilizando las cosas. Eso es una buena noticia. Otra buena noticia, Juanjo, es que, pues voy a decir algo que, ojo, porque por favor, parece teoría de la conspiración, pero no es teoría de la conspiración. Juro que no. Quiero que esto quede muy claro y que lo puedan entender, pero te quiero compartir esto. Tú dime, con toda claridad y honestidad.
¿Con quién se ve más contento este señor? Porque regreso al lenguaje no verbal. Aparentemente con Claudia Sheinbaum. Se ve más contento con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, y te voy a preguntar, ¿sabes quién es este señor? No, Y amigos que lo están viendo, bueno, este señor se llama Larry Fink. Voy a quitarlo, ya lo vieron, vean que efectivamente sí se nota más contento con Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Larry Fink? Larry Fink es el CEO, el director general, pero también socio y socio mayoritario de una empresa que se llama BlackRock, que es la empresa más grande del mundo sí, y la empresa que controla una cantidad de cosas porque tiene participación accionaria, por ejemplo, en Apple, en Microsoft, en el OpenAI, que es la empresa que está haciendo la inteligencia artificial, pero también surte comida, también surte, pues obviamente ingredientes para alimentos, porque tiene una participación en Monsanto, en Unilever, en Colgate Palmolive, pero también surte armas a Israel y a Ucrania ahorita que se encuentran en guerra y también surte los alimentos a ellos y transportes y energía. Es decir, probablemente esté hablando de ese 1% que dicen que controla el mundo y que se encuentra en manos de este señor. Resulta que por ejemplo, una de las empresas que pertenece a BlackRock es la revista The Economist, que es la revista, pues que es vocera justamente de este grupo, donde además está este grupo Rothschild, ¿no? Que Rothschild se llama, sí, el que controla sí. el mundo y la economía y que llevan el foro de Davos y todo. Bueno, en la foto que vimos, Xochitl fue a Estados Unidos, ¿se acuerdan que hace poquito fue a Estados Unidos, hizo una gira y pidió una entrevista con el señor, la recibió y salió esa foto? La foto con Claudia, en cambio, fue un viaje que hizo el señor Larry Fink exclusivamente a México para ver a Claudia Sheinbaum. Es decir, ella no lo fue a buscar, él la vino a buscar aquí. ¿A mí qué me está diciendo eso? Pues evidentemente que ya había una decisión de quién. Las especulaciones pueden ser muchas, ¿no? Desde que para Estados Unidos y para este grupo poderosísimo de cosas, le conviene tener a una persona en el poder a quien puedan manipular y chantajear porque decirle, tenemos esto que te puede, este, pues, meter a la cárcel o todo, y que no le pueden encontrar a Xochitl, o bien que responde a los intereses que tienen planeados para esto. Pero en este programa, Juan José, también tú y yo lo platicamos Sí, sí, sí. en octubre, este, ay, espérame. eh, ¿Te acuerdas que platicamos de esta portada de revista? Sí, Que salió en octubre del 2023, donde The sí. Economist planteaba, y nuestra preocupación era que en esa portada The Economist ponía la silueta de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ah, qué increíble, ¿eh? En una infografía donde ellos están previendo qué es lo que iba a pasar, por supuesto, al centro de las elecciones, porque ya lo comentamos en ese momento, 70 países del mundo están en elecciones en este año. Entre ellos, pues por supuesto, países que están en dictaduras y en situaciones complicadas, pero entre ellas México, Estados Unidos, donde mira la silueta de Trump con un signo de interrogación, pero la de Sheinbaum, este, pues aquí confrontados, mirándose de frente, Zelensky y Putin, y a espaldas, dándose la espalda a Xi Jinping, el primer ministro de China, y yo juro que este es Netanyahu, pero algunos dicen que es Joe Biden, ¿no? Pero además hablan del cambio climático, de las altas temperaturas, de la inteligencia artificial, de la caída de los mercados, de la carrera espacial, de etcétera. Es decir, hay varias situaciones que a mí me hacen pensar y que me da risa. Nosotros estamos pensando que hubo un fraude, pensamos que Sí, vamos a votar, y a lo mejor ya está todo puesto. Y el día de ayer anuncia Claudia Sheinbaum que se va a reunir y resulta que la reunión que tienen en inglés, ayer en la tarde, es con los ejecutivos de BlackRock, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, qué ilusos y qué ingenuos somos de pensar que participamos democráticamente en una elección y que estamos queriendo elegir a una persona que, según un grupo, consideramos que no es lo correcto, que no está bien, pero a lo mejor, y por ahora, a otra vez, conectando puntos, pero viendo la semiótica de Claudia Sheinbaum, pues
yo no sé tú, pero si ella está viendo la situación en la que está muy peleado Xóchitl con ella, hemos visto la forma en la que ha sido abucheada y rechazada, no solo ella, sino mucha gente de Morena, a donde van en lugares públicos, el apoyo grandioso que tuvo Xóchitl con la Marea Rosa en aquella última, eh, pues no sé cómo se llama, evento que hubo en el Zócalo, y que después vimos, por el contrario, el apoyo muy escaso que tuvo Claudia Sheinbaum en el Zócalo, ¿no? Con el cierre de campaña, pues yo me pongo a pensar diciendo ya, a ver, yo tengo la oportunidad de ser la primera presidenta mujer de México y tengo la posibilidad de llegar con este en contra, pues y además arrastrando el estigma que tiene la 4T ante cierto grupo de personas, ante cierto grupo de intelectuales, ante el mundo y ante la situación, en mis manos está creérmela. Pero además históricamente, ahí te va un dato que a ver si lo habías pensado. Históricamente, nadie ha cumplido lo que promete en campaña. Nadie, nadie. Y Sí, sí, Claudia sí. Sheinbaum nos prometió el segundo piso de la transformación y se colgó de eso para jalarlo. Y si rompe, es muy probable que no lo cumpla y que no sea el segundo piso y que marque un nuevo camino, probablemente de izquierda comunista, pero quiero creer, obviamente no estoy pensando, pero te voy a decir por qué ahorita en unos momentos, porque digo, ya te expuse ahorita, a ver tú qué piensas de esto que te estoy planteando. Hay que tener cierta esperanza con estas situaciones, pero prácticamente nos dijeron en octubre quién iba a ganar la elección, quién iba a ser la presidenta, y con esta presencia de BlackRock, que además es omnipresente, y con estas situaciones, pues obviamente está ahí. Ahora, Claudia Sheinbaum pidió que todo el mundo votara por Morena en todo para que En pudiera todo, cambiar la sí. Constitución, y ahorita ella está diciendo, no, espérense tantito, Sí. me causa un brinco enorme de aprobarse la Constitución tal como está que presentó López Obrador, Juanjo, tú y yo no vamos a poder seguir haciendo este programa en septiembre, porque nos pueden meter a la cárcel por lo que decimos dentro del programa, según lo que dice la nueva Constitución, ¿no? Bueno, es que no vayamos más allá, Claudio. Con la pura declaración que dio López Obrador el día de hoy, el dólar ya está rozando los 18 pesos. O Sí. sea, si algo le da pavor a los mercados, es que no haya regulaciones de ningún índole. Y López Obrador, los mensajes que manda es, pues la autoridad soy yo, lo que se diga soy yo y lo que diga mi dedito. Y Porque todavía el día de hoy, Claudio, le preguntan que qué va a hacer ahora que se retire de presidente. Y él contesta con una tranquilidad de que él no se va a retirar si la presidenta de ahorita lo requiere y que va a estar muy atento a lo que haga la presidenta de ahorita y de ser necesario, él volvería a la arena pública. pues O no que ya no se sea, iba a retirar para siempre. exacto. Pero además, fíjate, en esa parte, Juanjo, que me llama la atención y que yo creo que esa sería la gran oportunidad que tiene Claudia, que a ver cómo sale y a ver si no tenemos que estarnos quejando de ella después. Pero cuando le dicen, el lunes me voy a reunir con ella, vamos a tener, y a ver si ella quiere decir, que venga aquí a decir, güey, no mames, ya no es tu escenario, ¿no? Bueno, a lo mejor en un video o en sus redes o donde ella quiera, o en su casa de campaña, pero que, o sea, él ya no le tiene que decir lo que tiene que hacer, pero él Exacto. está en ese entendido. Ayer platicaba con un amigo mutuo, además, ayer, no sé si viste, vi a Gustavo y a Emilio Sí, y nos saludamos, te mandan muchos saludos los dos y espero que te vean pronto. Pero esperemos. platicaba yo con Gustavo y me decía Gustavo, y te voy a decir otra cosa que me preguntabas hace ratito. Dice Gustavo, este, López Obrador debe tener mucho cuidado y se tiene que mantener en una presencia constante asesorando a Claudia, sobre todo porque lo que está amenazado ahorita es la comunicación de Claudia con su base electoral. Claro, Pero por lo que está asomando que en relación al mercado y al poder económico, a Claudia le preocupa mucho mantener una comunicación que tranquilice a los mercados, pero que tranquilice a la clase media. exacto. Entonces, ¿cómo le va a decir las cosas Claudia Sheinbaum a la clase media y al mercado
sin que se malinterprete o sin que lo tomen a mal la base electoral. Y en eso, el único que sabe cómo se hace es López Obrador. Y entonces tiene que estar muy en contacto y por eso va a estar presente y no se va a retirar de la arena pública como había dicho. Y ya lo dijo hoy, no siempre no me quiero mover. A mí yo te voy a decir una cosa y lo digo con toda la responsabilidad que implica, ¿no? Aunque luego me critican de ser fatalista, pero lo voy a decir tal cual. Si en esa reforma electoral que viene y que aprueban para el 3 de septiembre, yo no quiero ver que López Obrador diga, ahí está en la reforma y siempre no me voy, Exacto, ¿no? Porque ya está empezando a decir que no, no se quiere mover. Hoy lo dijo, hoy me empecé a pensar yo esas sí. cosas. La reforma, viene una reforma electoral y viene una reforma de la ley militar, ¿no? La que dijo que va, es la gran reforma al Poder Judicial. Sí, no, esa ya, pero esa ya sabemos que ya la perdimos, ya resígnense a que no tenemos Suprema Corte, ¿no? Eso ya, mejor, ¿no? Y la otra es que otro amigo, un buen amigo, me comentaba, yo veía a Xochitl en los eventos y siempre parecían atrás o al lado o no aparecían, porque esa es otra, Alito con su camisa roja que decía Alito con el PRI. Sí, Y Marco vestido del PAN y todo. Por ahí dicen que le gritoneó ayer o antier cuando Claudia recibió la llamada, que por qué le habla, que no sé qué. Es decir, se notaba que ellos mantenían sus intereses y sus cosas. A Lito y a Marco parece que les vale madres que haya ganado Claudia, que pierda, porque ellos van a tener su plurinominal y entonces van a quedar, no van a mantener nada. Y esto hay que reconocerlo, aunque me pueda doler y que me choque. Cuando salía Claudia, Mario Delgado salía atrás de ella con una camisa guinda que decía, es Claudia. Citlali salía con una blusa, porque ella no puede poner sí, camisas, una carpa guinda que dice, es Claudia. O sea, todo el mundo salía y se cuadraba con Claudia, que era la presidenta. A Xochitl la dejaron solita, no la atendieron, no la es cuidaron, correcto. no la arroparon, ¿no? Y yo aquí, Juanjo, soy pues el que da, digamos que la parte, este, de semiótica y la teórica, pero tú hablas de la parte pragmática del día a día y como lo dices siempre, desde la parte de vista ciudadana. Y tú, en esa vista ciudadana, lo has dicho siempre y yo me he negado a reconocerlo, pero lo Sí, tengo que decir, pero tú has dicho, no hay oposición y esa sí, es la realidad. No hubo oposición, nunca la hubo. ¿no? Y nosotros pendejamente fuimos a votar pensando que había una oposición y que teníamos una oportunidad cuando no está. Y aquí ahorita me callo, te dejo para que después ya pueda hacer mi conclusión. Pues básicamente, Claudio, que pues se quedaron muchos temas en el tintero. Espero que si no nos gana la situación, pues que se empieza a generar en el país, porque volvemos a lo mismo. Yo no sé, sinceramente, si Claudia tenga esa capacidad de deslindarse del López Obrador. Lo que sí estoy seguro es que López Obrador no se va de la arena pública ni política. Y el punto es de que mientras López Obrador sea el presidente, a él no le gusta que lo opaque nadie. Por desgracia, ahora sí, los tiempos ya lo están empezando a opacar, porque él es el presidente que se va, su periodo está en el ocaso, literalmente, y ahorita estamos más interesados en ver el gabinete que presentó Claudia Sheinbaum, si es lo que necesita el país, si va a dar continuidad y a qué va a dar continuidad. O sea, es un proceso de transición en el cual ignoro, Claudio, que tendríamos que sentarnos a platicar si el formato de aquí a que Claudia Sheinbaum sea la presidenta debe seguir siendo este o lo vamos a tener que hacer por secciones y hablar, bueno, ahora vamos a hablar de economía porque está impactando esta transición o ahora vamos a hablar de los conflictos en Palacio Nacional porque ya nos enteramos que Claudia Sheinbaum y López Obrador se reunieron y están en conflicto. Eh, no sé, para mí es una disyuntiva que tendríamos que platicar, Claudio, porque al final y al cabo, para no variar, pues esta semana pues ha habido muertos,
para no variar, esta semana nos hemos enterado nuevamente pues que no hay medicamentos. Esta semana nos volvemos a enterar de que pues sigue habiendo escasez de agua a nivel nacional y en el DF. Tamaulipas está O sea, los temas importantes siguen estando ahí y siguen estando muy latentes. El punto es, eh, pues sí nos deberíamos de preocupar, como ahorita, que el dólar ya está a 18.40. ¿Y qué sucedió con ese superpeso del viernes al día de hoy, no? Entonces ahí es un golpe de realidad para López Obrador, donde tiene que entender que los mercados eh, y el reflejo de la economía es en función de las decisiones de cada gobierno. Es de alarmarse, Claudio, cuando le preguntan a López Obrador hoy que qué opina del deslizamiento que está teniendo el peso contra el dólar, y él dice, pues sería un buen momento para llamar a votación y que la gente decida cuál quiere que sea el tipo de cambio. El problema es que nosotros escuchamos ese tipo de cosas, claro, reaccionamos como tú, pero cuando ves la votación, si fue cierta, pues al final yo concluiría, Claudio, que el pueblo votó y el pueblo va a tener por lo que votó. Sí, y ahí es lo que yo quería terminar con esta situación que te digo que quiero hacer el puente, porque justamente, Juanjo, pues obviamente, como tú, hemos estado oyendo las opiniones y las reacciones de mucha gente, y seguramente la gente que está cercana a nosotros, en las que lo primero que tenían era la preocupación de que ganara Claudia, ¿no? Exacto. Esta gente que se encuentra dentro de la clase media, que no está apoyando y que tenemos este miedo a que haya una dictadura, a que nos quiten las propiedades, que desaparezca el libre mercado, o la libre empresa, que pierdas la libertad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente Claudia estaba ofreciendo este camino hacia algo que se parece más a una dictadura que a una democracia y que están escondiendo entre la voluntad del pueblo y etcétera. Sin embargo, la mayor parte de esta gente que se está quejando y que está expresando su tristeza y su decepción de que haya ganado y que las elecciones hayan sido así, y que sobre todo pelean la revisión, creyendo ingenuamente que se va a revertir, que por supuesto Sí, no va a ser, eh, lo hacen desde un privilegio y desde un incluso eh, una situación altanera, y me parece muy mala, porque hablan y dicen sobre, es que el pueblo es tonto, el pueblo ya votó, pobres de ellos que gocen lo votado, ¿no? Ya empezando, por supuesto, a referirse en tercera persona, a decir que qué tontos, que cómo es posible. Y haciendo una reflexión entre esto, independientemente de si hubo fraude o no, la gente que sí, votó, por supuesto que está mal que hayan utilizado los apoyos sociales como una moneda de cambio con las elecciones. Por supuesto que está mal que haya apoyos sociales que eviten que la gente, pero hay una cantidad impresionante de personas, sobre todo adultos mayores, mujeres que están solas, que si no tuvieran ese apoyo social no tendrían que comer. Hay exacto. una cantidad de personas que si no tuvieran ese apoyo no tendrían la posibilidad de comprar una medicina, de asistir a la escuela y de hacer una serie de cosas. Y decía Juan Jacobo Rousseau, aquel personaje de la Ilustración que estaba a punto de generar la Revolución Francesa en el siglo XVII, que a la gente le interesa o le gusta más el pan que la libertad, es decir, comer que su propia libertad. Y son capaces de aceptar una esclavitud o una dictadura con tal de que tengan que comer. Y lo entiendo perfectamente bien, ¿no? Cuando pues tú tienes hijos y tienes una familia que atender y hacerle, claro, y estás viendo que la situación no te permite, pero recibes un apoyo que te ayuda a solventar esas primeras necesidades, por supuesto que eso es lo que te va a garantizar que lo sigas teniendo y que te va a permitir darle a tus hijos lo que necesitas darle, que de otra forma no da. Y ante eso mi reflexión sería esta. No quiero decirlo porque me consta de ti, me consta de mí, me consta de muchos amigos cercanos que estamos, pero de toda esta gente que se está quejando y que está
alegando y exigiendo y desconociendo la elección que pertenecen a una clase media, les quiero decir, como clase media y como ciudadanos, díganme qué están haciendo real todos los días para transformar la vida de esas personas que necesitan apoyos sociales Sí, o que lo reciben. Y no vale que me digan, es que doy propina, le doy a la persona que pide limosna, le ayudo. No. Si BlackRock tiene este poder, es porque claro que a mí me gusta y yo prefiero ir al súper a comprar el producto empaquetado, todas las cosas listas para tener una comodidad, una inmediatez y una facilidad de hacer una serie de cosas. Pero al hacer eso, que parece que está muy bien y que tengo mi derecho y que yo, pues claro que pueda ser muy debatible, tampoco estoy ayudando al pequeño empresario y al pequeño productor para ir a comprarle algunas cosas que me van a ayudar a que transforme esa realidad y que esa gente no tenga una necesidad de, exacto. de, de, de recibir un apoyo porque yo estoy negándole la oportunidad de que prospere su empresa. Y entonces yo me estoy quejando y estoy queriendo que mi libre empresa, como clase mediero empresario, pueda fructiferar, pero no estoy ayudando a que el pequeño productor, el pequeño artesano, el pequeño independiente, ya sea profesionista u oficio, haga las cosas y entonces me voy con lo que suena más pop, que tiene más bluff y que tiene más, ¿no? Porque voy, compro lo producido y todo, y que además está afectando a lo que estamos sufriendo ahorita por falta de agua, por temperaturas altísimas y por una serie de cosas que estamos produciendo nosotros, pero, y eso lo que está haciendo es que estamos quedándonos en nuestra propia esfera, que es así chiquita, en una burbuja, y que no estamos alcanzando a ver nada de lo demás, ¿no? Y Así es. entonces no entendemos el poder de ciudadano, porque cuando hablamos de la ciudadanía y del poder, creemos que es el poder en el voto y exigir y juntarnos, vestirnos de rosa con una camisa de lino de color rosa muy cara e irme a parar en el Zócalo con todos los fresitas y estar diciendo que apoyo a Xochitl, que lo único que va a permitir es que yo pueda seguir teniendo mis privilegios, seguir manteniendo mi Audi, mi coche de lujo, seguir gastando en gasolina premium para no meterme al metro y hacer una serie de cosas que les corresponde a ellos, mugrosos que votaron por Morena para que mantengan las cosas que a mí no me convienen. Pero yo no estoy haciendo nada para transformar eso y no estoy entendiendo. ¿No les gusta que se haya volteado Loret de bando y que ahora resulta que está apoyando? No lo vean. ¿No les gusta Sí, sí, que, sí. que ciertos personajes en la tele no tengan estas cosas y que se hayan vendido los de Televisa, que están muy preocupados porque ahora Denise Dresser está reconociendo el grupo y todo lo que dijo? Pues no los vean. Ustedes tienen el poder de hacer eso. Pero en cambio, en lugar de preocuparse por ayudar, por promover, por transformar, pues es más cómodo sentarte a ver las telenovelas, a ver las pendejadas que tiene la televisión, a consumir lo que te dan, a no pensar y a quejarnos desde el escritorio, desde el sillón o desde el celular en lo que no nos gusta, que afecta mi privilegio personal y mi burbuja, pero no estamos haciendo nada por transformar la vida diaria de la gente. Y ese es el verdadero poder ciudadano y que no estamos haciendo. Y con eso me quedo, Juanjo, porque es algo que me ha estado haciendo reflexionar, porque no me gusta que haya ganado Morena y que tenga la mayoría, pero probablemente falta que no estamos haciendo lo necesario para que transformemos la vida de esas personas que necesitan. Que haya un señor tirano, oligarca, que se aproveche de esa necesidad es otro pedo, pero no está en mi conciencia, está en la Así de es. él y él sabrá lo que tenga que hacer, ¿no? Y junto con otro 1% que tiene el poder. Pero mientras yo y todos los que nos están escuchando y oyendo no tengamos la capacidad de transformar la situación para que todos estén bien y que no dejamos de, pues es que es pobre porque quiere, es que no lucha por sus oportunidades, pero no estoy haciendo que sean igualitarias para todos, entonces efectivamente tenemos el México que nos merecemos y el gobierno que nos merecemos. Pues contundente, Claudio, lo que estás diciendo. La verdad es que parecería que cada que platicamos tú y yo, este, la gente supone que yo te doy la razón porque estamos haciendo el mismo programa, pero pues al final creo que es muy crítica tu observación, una reflexión concreta y muy ligada a la realidad, a la cual pues la comparto, Claudio. Sinceramente,
el marchar es importantísimo, el manifestarnos, pero lo que tú acabas de comentar, pues creo que es el corazón de lo que deberíamos de tener eh, los ciudadanos en conciencia y llevarlo a cabo. No queda de otra, Claudio. Creo que este sexenio nos va a exigir más de eso a cada uno de nosotros. Así es, mi querido Juanjo, pues estaremos platicando. Por lo pronto, no sé si se trata de una vendetta o no, pero hoy en la mañana apresaron a Carlos Ahumada en Panamá. Ahí se las dejo de tarea, a ver qué nos espera. Pues aquí estaremos, Claudio, la próxima semana y vamos a ver este, qué es lo que podemos compartir o qué línea tendríamos que seguir a partir de esto. Obviamente, va a seguir la línea va a pasar por la observación ciudadana, pero hay que ver, hay que darle importancia. O Sí, sea, ¿qué es lo que tenemos que seguir? Pues para seguir contribuyendo a esa conciencia o esa meta que tenemos tú y yo de hacer conciencia e involucrar a más amigos a la charla política, Claudio. así es. Rapidísimo, perdona, que me fue, pero brincó. José Cárdenas publicó ayer en Twitter, lo que él creería, y no me parece tan descabellado, sería el gabinete de Claudia Sheinbaum. Sí, Lo publicó en X, denle una checadita, no se los voy a decir porque me va a tardar, pero si es, yo estaría muy contento, de que fueran ellos. lo Nomás, voy a ver. si es que de verdad, no sé de dónde sacó la información o si son, este, pues lo que él cree, impresiones propias, pero si fuera así, creo que estaría muy bien el país. A ver, ¿qué pasa? Bueno, amigo, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por acompañarnos y pues que estén muy bien. Hasta la próxima, Claudio. Gusto en saludarte y gracias por participar, por dejarme participar en tu espacio. Es nuestro, no es mío. Nuestro espacio. Órale.